En este módulo vamos a estudiar las estrategias argumentativas. Como ustedes recordarán, en el módulo 2 estudiamos la perspectiva lógica de Stephen Toulmin y su propuesta sobre la estructura de un razonamiento argumentativo, que es el del argumento corto. Para la perspectiva retórica, la nueva retórica, desarrollada por Perelman y Olbrecht-Teka, las razones para persuadir a un público sobre la validez de una tesis no están desvinculadas de ciertas formas que asumen los argumentos. Entonces, en esta teoría se van a describir una cantidad de técnicas o estrategias discursivas, prototípicas, que permiten desarrollar argumentos. Entonces, cuando hablamos de estrategias argumentativas, hablamos de operaciones retóricas mediante las cuales se presentan los argumentos. Estas operaciones van a desplegarse como secuencias de proposiciones que se ordenan según una superestructura. Trataremos de mostrarles, de presentarles a lo largo de esta explicación esquemas que los ayuden a comprender en qué consisten esas estructuras básicas sobre las cuales se construyen estas operaciones retóricas que denominamos estrategias. También van a encontrar marcas léxicas, gramaticales o gráficas, es decir, algunos términos, algunas características o recursos gramaticales y algunas marcas gráficas como podrían ser comillas, que ayudan a reconocer cuando estamos frente a un tipo de estrategia u otro tipo de estrategia. Si bien estas marcas no son elementos fijos, no tienen por qué aparecer siempre que está formulada la estrategia, constituyen una orientación en el momento de escribirlas, de proponerlas y también de reconocerlas en la lectura. Aquí les presentamos una lista de las estrategias más importantes que explicaremos a lo largo de la clase y que luego utilizarán para sus redacciones. Son la definición, la metáfora y la analogía, que si bien son dos estrategias diferentes, descansan sobre la base del mismo procedimiento, la cita de autoridad, la concesión, que volveremos a ver varias veces y es muy importante en las argumentaciones dialécticas, la explicación, los ejemplos que pueden ser utilizados de distintas maneras y la narración. Los ejemplos en la argumentación pueden ser utilizados de dos maneras distintas. Por un lado, existen los ejemplos que se acumulan en favor de una generalización, en apoyo de una generalización. Por el otro lado, existe la posibilidad de utilizar un ejemplo único con función ilustrativa. A continuación veremos de qué se trata cada uso. La estrategia que denominamos ejemplos en apoyo de una generalización se construye del siguiente modo. Se presenta una secuencia de casos, de un grupo pequeño de casos que sean representativos de una muestra, caso 1, caso 2, caso 3, n número de casos, y finalmente se concluye en una idea general. Esa idea general es el núcleo del argumento. Los casos enunciados sirven para sostener la fuerza de esa idea. El así es que ven al pie de la diapositiva es un ejemplo de uno de los conectores posibles que permiten hacer el pasaje del enunciado de los casos a la formulación de la generalización. Ahora vamos a verlo en un ejemplo textual. El ejemplo dice así: los alimentos pueden preservarse y transportarse gracias a la refrigeración. La medicina ha logrado aumentar de 3 a 4 veces la duración de la vida. Podemos comunicarnos al instante con las comarcas más lejanas. El arte está al alcance de todos. Las máquinas ahorran trabajo, las mercancías y las vestimentas se han abaratado. Este sencillo inventario puede mostrar que gracias a la técnica y a la ciencia, la vida es ahora menos dificultosa que antes. Yo les he marcado el fragmento para reconocer las distintas partes de su estructura. Gracias a la técnica y a la ciencia, la vida es ahora menos dificultosa que antes, es el núcleo del argumento que el autor quiere sostener.
pero también es la generalización a la que llega, es una idea más general que todo el inventario de casos concretos de ejemplos que presentó en las proposiciones previas. Entonces, fíjense que los alimentos pueden preservarse y transportarse gracias a la refrigeración, sería uno de los casos del avance de la ciencia, el aumento de las vidas gracias al avance de la medicina, el avance de las comunicaciones, el arte al alcance de todos, las máquinas que mejoran la calidad del trabajo, el bajo costo de las mercancías y las vestimentas. Todos estos son casos representativos de los avances de la vida gracias a la ciencia y a la tecnología, que en realidad es la idea, es el argumento que se está queriendo probar como válido. De esta manera se despliega este tipo de estrategia. Una observación más, el pasaje de la enumeración de los casos a la generalización, aquí se hace con este enunciado, esta proposición que dice, este sencillo inventario puede mostrar, y después viene el núcleo de la idea que se está sosteniendo. Yo les decía que también se puede recurrir a algún conector, entonces podríamos tomar el conector que les puse como ejemplo, y si elimináramos el principio de esa oración, este sencillo inventario puede mostrar que lo eliminamos y ponemos en su lugar, así es que, podríamos pasar directamente de la enunciación de los casos a decir, de este modo, así es que, gracias a la técnica y a la ciencia, la vida es ahora menos dificultosa que antes. De una manera o de la otra, estamos generando el avance, la progresión del texto, desde la enumeración de los casos a través de proposiciones que se van juxtaponiendo al enunciado de la generalización. Cuando utilizo un ejemplo con función ilustrativa, la estructura prototípica tiene este formato. Se presenta el concepto, la idea central, el núcleo del argumento que se va a defender, que es una idea más general, y después el caso se incluye para sostener esa idea, pero a modo de ilustración. Y en estos casos suelen aparecer conectores como, por ejemplo, por caso, tal es el caso de. El texto que hemos seleccionado dice así: la ciencia se constituyó en el siglo XIX como paradigma del progreso humano. Los avances en ese campo son notables. Nadie puede pensar seriamente que la vida antes de los antibióticos era mejor. Podemos ver en la primera parte del desarrollo de la estrategia la enunciación del concepto, de la idea general que el autor quiere sostener como núcleo de su argumento, que es la ciencia como paradigma del progreso humano. Luego se introduce el caso concreto, el desarrollo de los antibióticos. En este caso no se utiliza el conector, por ejemplo, pero se lo podría incluir perfectamente. En síntesis, para las dos estrategias que hemos mencionado es importante tener en cuenta algunos principios. En primer lugar, los ejemplos deben ser siempre ciertos y representativos del concepto que se quiere sostener. En segundo lugar, cuando pensamos en el caso de los ejemplos en apoyo de una generalización, hay que buscar un conjunto suficiente de ejemplos que también sean ciertos y representativos, pero no alcanzaría con 2 ejemplos. Tal vez habría que pensar en 3 o más ejemplos que sean realmente representativos del concepto, si no el argumento pierde fuerza, pierde poder de persuasión. Y finalmente, es conveniente tener en cuenta cuál podría ser el contraejemplo, es decir, el caso que se salga de esa generalización que estamos planteando. Siempre hay un caso que no encuadra en la regla. Ese caso debería ser pensado, aunque no enunciado, pero sí pensado a la hora de producir una argumentación, porque podría ser un espacio para la refutación. Entonces, poder tener en cuenta ese caso ayudaría a anticipar una refutación. Otra estrategia muy utilizada es la cita de autoridad.
La estructura que subyace a la cita de autoridad es parecida a la del ejemplo. También va a haber un concepto que es el núcleo del argumento que el autor está sosteniendo. Y la cita consiste en introducir la voz de otra persona, traer otro enunciador al texto, pero tiene que ser una voz autorizada, es decir, tiene que ser un experto en la materia acerca de la cual se está hablando, una persona reconocida, alguien, justamente por eso se llama cita de autoridad, porque esa voz que se trae al texto debe tener, por su conocimiento o por el rol que ocupa en la sociedad, autoridad para decir lo que está sosteniendo, y entonces tiene que haber una coincidencia entre el concepto que el enunciador del texto sostiene y la cita que incluye para apoyar su propio argumento. Las citas son fáciles de reconocer, generalmente están introducidas por verbos de decir, anunció, reclamó, sostuvo. Hay una cantidad de sinónimos que podrían servirnos para introducir la voz de otro enunciador, y en muchos casos están las comillas que nos permiten reconocerlas gráficamente. El ejemplo dice así: en circunstancias en que una civilización haya alcanzado un estadio avanzado de protección de los derechos humanos, pero se enfrente a adversarios que no comparten esos valores, ceñirse a una conducta más humanitaria que la del enemigo podría ser contraproducente. Una postura convergente sostiene Robert Francis Cooper, miembro de la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea, cuando afirma en su libro The Breaking of Nations: entre nosotros debemos respetar la ley, pero cuando estamos en la jungla debemos guiarnos por las reglas de la jungla. Aquí estamos frente a un texto que defiende la tortura en caso de guerra, y lo que les he marcado en blanco es el concepto que el autor está sosteniendo, el argumento que está sosteniendo, ¿no? Que es la justificación de la tortura en caso de guerra. Para darle fuerza a su argumento, recurre a la voz de una autoridad en el tema y toma como cita textual esta frase que figura entrecomillada sobre el final de la estrategia. Fíjense que aparece el verbo de decir, sostiene, la introducción del nombre de la persona citada, alguna referencia, en caso de que el lector no lo conozca, alguna referencia al rol que cumple este sujeto, que le daría mayor fuerza a su argumento, la referencia al libro en este caso, y luego se cita la frase cuya orientación sigue el sentido del argumento que el argumentador está presentando. Otra de las estrategias que veremos mucho es la concesión. La concesión tiene dos partes, dos momentos desde el punto de vista de su estructura. Un primer momento en el que se introduce una idea que no ayudaría a defender la tesis del autor, pero que el enunciador no puede negar. Tiene que reconocerle cierta verdad a esa idea. Por eso sería la idea concedida, la idea que yo, enunciador de una argumentación, concedo a mi adversario, contiene cierta dosis de verdad. ¿Para qué hago esto? Para después, en la segunda parte, en el segundo momento, afirmar una idea contraria, que es la que yo realmente quiero sostener. Entonces, los conectores, para ayudar en esta formulación, van a ser aunque, si bien, a pesar de que. Estos son conectores propiamente concesivos. Más adelante vamos a ver una clase específica de conectores y veremos la diferencia entre aunque, si bien, a pesar de que y pero, que se los he incluido también aquí entre paréntesis. Tienen alguna diferencia de tipo gramatical, pero todos se pueden utilizar para formular la estrategia de la concesión. Este es el texto que hemos seleccionado para explicar la concesión. Dice así: aunque en algunos casos la experimentación con animales ha llegado a extremos de crueldad que parecen inaceptables, los resultados de este tipo de investigación beneficiarán a los seres humanos. Les he marcado la presencia del conector y la separación entre las distintas ideas que conforman la estructura de la concesión.
Si ustedes prestan atención, la coma, que está pintada en amarillo, marca las dos partes de la concesión. El conector aunque sirve para introducir la idea concedida, es decir, la idea que sería propia del adversario de este argumentador. En este caso es que la experimentación con animales llega a extremos de crueldad. Por lo tanto, quien sostenga esto no estará de acuerdo con la experimentación en animales. La segunda parte de la concesión introduce la idea que el argumentador quiere defender realmente y que es la que les he subrayado. Los resultados de este tipo de investigación beneficiarán a los seres humanos. Es decir, la tesis de una argumentación en la que esté incluida esta concesión va a ser a favor de la experimentación con animales. Y esto se ve en la segunda parte de la estrategia concesión. Veamos ahora qué sucede si invertimos las partes de la concesión. Es decir, si lo que en el ejemplo anterior el autor quería sostener, lo ponemos como idea concedida. Aunque los resultados de este tipo de investigación basada en experimentación con animales beneficien a los seres humanos, esta sería la idea concedida que va acompañada del aunque, coma, ahora viene la segunda parte, en algunos casos alcanza niveles extremos de crueldad que son inaceptables. La que queda en segundo término va a ser la idea sostenida por el autor, de manera tal que una concesión planteada en estos términos serviría para una argumentación que no estuviera de acuerdo con la experimentación en animales en los campos científicos. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado a la hora de escribir una concesión cuando estoy argumentando. La estrategia tiene que estar formulada de manera tal que se oriente hacia que tenga la misma fuerza o la misma orientación argumentativa que la tesis. Nunca puede contradecirla, pero como en la concesión yo estoy jugando con ideas contradictorias, tengo que ver bien a dónde ubico cada una de las ideas para no contradecir mi propia tesis. Por eso les pongo los dos ejemplos, para que tengan tiempo de pensarlo cuando vayan a redactar. Si bien existen distintos tipos de explicaciones, nos vamos a detener en la explicación causal. Su estructura consiste en lo siguiente. También tiene dos momentos, al igual que la concesión. Una de estas partes explicita la causa y otra de estas partes explicita la consecuencia o el efecto, que en el caso de las argumentaciones muchas veces es planteado no como un efecto real, físico, sino como una conclusión a la que el argumentador llega. Cuando estudiemos en profundidad los conectores, veremos cómo estas palabras funcionan para que en el discurso las relaciones de tipo causal se puedan organizar de distintas maneras. Por el momento, para comprender la estructura básica de toda explicación, nos remitiremos a estos ejemplos. Vamos a mostrar dos posibilidades de enunciar las relaciones causa-consecuencia. La primera responde a un esquema A porque B, en la que se marca la causa. Encarcelar a un delincuente carece de sentido porque en la cárcel se alienta el delito. La conclusión, el efecto que el autor quiere marcar, es que no tiene sentido encarcelar a un delincuente o que no se debería encarcelar a un delincuente. El motivo en el que sustenta esta conclusión es que en la cárcel se alienta el delito y esa causa está marcada por la presencia del porque. En la otra posibilidad de enunciación yo podría decir B, por lo tanto A. A través del conector, por lo tanto, estoy poniendo el acento en la consecuencia. En la cárcel se alienta el delito, por lo tanto, llego a la conclusión de que encarcelar a un delincuente carece de sentido. Visto el esquema básico que subyace a una estrategia explicativa, necesitamos decir algo acerca del desarrollo de las explicaciones. A veces cuando argumentamos no alcanza con enunciar simplemente una causa y una consecuencia. Los procesos
suelen ser bastante más complejos y para llegar a la comprensión de los mismos se necesita entender la relación de varios hechos en una cadena causal. Es lo que enunciábamos o explicábamos cuando presentamos el desarrollo de un problema conceptual. Para llegar en profundidad a comprender el problema conceptual va a haber que indagar en una cadena de causas. Veamos el ejemplo. Según un estudio de percepción realizado en la Universidad Nacional del Sur, es reducido el número de personas que saben de la importancia de los humedales costeros del estuario local. A causa del avance excesivo del puerto y de las industrias, el bahiense vive de espaldas al mar. En la primera parte del desarrollo de esta estrategia tenemos la evidencia, lo que los estudios arrojan. En la última oración están sintetizadas una relación de causa-consecuencia. A causa del avance excesivo del puerto y de las industrias, esta es la causa y la consecuencia es que el bahiense vive de espaldas al mar. Lo que no está desarrollado en esta explicación es por qué decimos que el bahiense vive de espaldas al mar y cómo se da esta relación entre el avance excesivo del puerto y de las industrias y el alejamiento del ciudadano respecto del mar. Veámoslo en la diapositiva siguiente. En este caso he agregado en amarillo el despliegue de la causa, un mayor desarrollo de la causa enunciada que en realidad consiste en la presencia de otras causas que subyacen a la primera. Entonces, este desconocimiento se relaciona con el hecho de que el desarrollo industrial deliberadamente flanqueó el frente marítimo y dejó poco o nada espacio para usos históricos. Incluso el puerto de Ingeniero White, otrora un paseo típico, hoy ya no lo es. Por otro lado, los ambientes originarios fueron degradados, fragmentados o destruidos porque se los infravaloró o se privilegiaron los intereses económicos. Lo que vemos aquí es el despliegue de la causa. ¿En qué consiste ese avance excesivo? En la intromisión en el espacio público histórico, en la degradación de los ambientes. Todo eso no estaba dicho en la palabra o en la expresión avance excesivo y es necesario desarrollarlo para que el lector comprenda. Entonces a veces suele suceder que las explicaciones, si son demasiado sucintas, necesitan ser profundizadas para funcionar realmente como estrategias que tengan fuerza para defender la tesis. Otra de las estrategias es la definición. La definición se construye a partir de un concepto que debe ser explicitado, que debe ser traducido a términos comprensibles. Para hacer esa traducción o esa explicitación hay que instalar dos momentos en el desarrollo discursivo. En un primer momento, ese concepto debe ser clasificado, es decir, incluido a través de un sustantivo genérico en una clase que comprende o que incluiría otros conceptos similares. Y en un segundo paso es necesario describir el concepto a partir de algunos rasgos que lo diferencian de otros elementos que pertenezcan a la misma clase. Veamos un ejemplo con un elemento cotidiano. Supónganse que yo quiero definir lo que es una bota de lluvia. Para definir lo que es una bota de lluvia, en primer lugar tendré que incluirla en una categoría que es calzado. Tendré que decir que una bota de lluvia es un tipo de calzado, pero después voy a tener que dar algunos rasgos que la diferencien de otro tipo de calzado, por ejemplo, de una sandalia. Entonces tendré que agregar como rasgos mínimos diferenciadores que una bota de lluvia tiene caña alta, que una bota de lluvia se construye con un material especial que no deja pasar el agua o que es impermeable, y por ejemplo que se usa para determinada función. En esto consistirían los rasgos mínimos indispensables para delimitar el concepto que estoy tratando de definir. Los verbos o las formas gramaticales que nos permiten reconocer las definiciones son el verbo ser, a veces un conector como es decir que permite reformular una bota de lluvia, es decir, un calzado con tales características.
a veces algún verbo que implique denominación. Se denomina bota de lluvia a un calzado que tiene tales características. A veces la definición empieza por la clasificación y la descripción y concluye en el término. Un calzado con determinadas características lleva el nombre de bota de lluvia. Esas serían las formas, algunas de las formas posibles de introducir una definición. Hay que decir también que las definiciones que se usan mucho en el discurso científico para aclarar y establecer el alcance de los conceptos, en la argumentación tienen otra función, que es la de sustentar las tesis. Por lo tanto, no es extraño encontrar definiciones reconstruidas, armadas por el argumentador, con el objetivo de sostener su tesis. Ahora vamos a ver un ejemplo. Veamos este ejemplo donde se acumulan varias definiciones. Tenemos expresiones para diferentes tipos de muertes. El genocidio es el asesinato planeado, sistemático y extendido de grupos sociales. El magnicidio es el asesinato de una personalidad muy reconocida. El parricidio es el asesinato de los padres. Carecemos de una denominación para el asesinato de los jóvenes. Lo que vemos aquí es esta construcción, esta estructura que acabamos de explicar, en la que se presenta el concepto que va a ser definido, luego el concepto es clasificado a través de un sustantivo genérico y luego diferenciado a través de rasgos específicos. Genocidio es el concepto, asesinato es el sustantivo genérico que además se va a repetir en las otras definiciones que son paralelas, y en el caso del genocidio es asesinato de grupos sociales, asesinato sistemático y extendido de grupos sociales. Después, en el caso del magnicidio, nuevamente, el concepto genérico es el de asesinato, pero ahora el rasgo diferenciador es de una personalidad reconocida. En el caso de parricidio, nuevamente, el sustantivo clasificador es asesinato y el rasgo diferenciador es el objeto de la acción homicida, que son los padres. Esta sucesión de definiciones es utilizada por el argumentador para introducir su argumento en defensa de los jóvenes. Dice, carecemos de una denominación para el asesinato de los jóvenes. Este texto habla sobre la baja de la edad de imputabilidad. Entonces, a partir de esto, el autor podrá construir su propia definición, que es la de adolescidio. Él va a hablar de la baja de imputabilidad de la edad como de un adolescidio, es decir, un asesinato de jóvenes. Lo que les quiero mostrar con esto es el uso estratégico, retórico de la definición para sostener una tesis. Otra de las estrategias es la analogía. La analogía es una comparación, pero no es una comparación de dos elementos comparables a primera vista. Es una comparación de dos elementos que son similares solo en algún aspecto, solo en algunos de sus rasgos de significado. Entonces la podemos plantear en estos términos. A es similar a B en algún aspecto, donde A y B pertenecen a diferentes dominios. A va a ser lo que yo deseo explicar, lo voy a llamar meta. El concepto que quiero introducir para argumentar es lo que denomino meta. B es una imagen que resulta comparable a porque se parece en algún rasgo. Pero lo que tengo que tener en cuenta es que es una imagen que procede de otro dominio distinto del de A y la voy a llamar fuente. Algún tipo de conector discursivo o de marca discursiva que me permite reconocer la presencia de una analogía es el cómo. Porque como se trata de una comparación, es posible que yo diga A es como B, A es parecido a B en algún sentido. El ejemplo dice así: el cuerpo social presenta la misma organización del cuerpo físico, inteligencia, voluntad y órganos. La inteligencia social está en las ciencias y sus trabajos, la voluntad en los gobiernos, y la industria, el comercio y las artes no son otra cosa que los miembros o los órganos
de este cuerpo. El concepto meta, lo que el autor está sosteniendo como argumento, es la descripción del cuerpo social, es decir, de la sociedad, y recurre a la imagen, al dominio de lo físico, del cuerpo humano físico, para explicar cómo funciona la sociedad. Todo lo que está en amarillo forma parte de la fuente del concepto B, que es el que serviría para graficar, ilustrar, explicar cómo funciona la sociedad. Entonces, cuerpo físico, la referencia a la inteligencia, a la voluntad y a los órganos, y luego va a ir equiparando inteligencia a ciencias, voluntad a los gobiernos, industria, comercio y artes a los distintos órganos del cuerpo humano. En eso consiste la analogía y está desplegada casi como una comparación. En el caso de la metáfora, opera de la misma manera que la analogía porque se sustenta en una comparación entre dos elementos que son procedentes de distintos dominios, donde tengo un elemento A, que es una meta, un concepto a partir del cual estoy argumentando, y un elemento B, que es una imagen procedente de un dominio diferente que funciona como fuente. En el caso de la analogía veíamos que se despliega la comparación. A es como B, es similar a B en algún aspecto. En el caso de la metáfora desaparece provisoriamente el concepto A y es directamente sustituido por la imagen. A continuación lo vamos a ver en un ejemplo. Veamos entonces un ejemplo de metáfora. El fragmento está extraído de un texto polémico en el que un escritor le responde a García Márquez porque no coincide con su visión de la lengua y de la ortografía. Entonces, en uno de los argumentos habla del dequeísmo, que es un fenómeno de uso del lenguaje, comparándolo o vinculándolo con un parásito. Y el texto dice así: en cuanto al dequeísmo parasitario y demás barbarismos, no hay que negociar su buen corazón como propone García Márquez. Lo que hay que hacer es mejorar el nivel de nuestros docentes para que sigan enseñando que esos parásitos de la lengua son malos. Es decir, el fenómeno de dequeísmo es denominado directamente como un parásito en el texto y el lector puede recuperar a qué se refiere el autor cuando dice parásito, porque previamente ha sido establecida la comparación o el paralelo. Esto es posible porque el parásito, que sería la imagen del dominio de la biología, es equiparable al fenómeno de la lengua porque está enquistado, porque su uso está extendido, porque es un uso que no corresponde o no está donde debería estar. Todos estos rasgos de significado permiten comparar el fenómeno lingüístico con un parásito, solo que aquí, en lugar de desplegarlo como una comparación a lo largo de toda la estrategia, simplemente se reemplaza la imagen o la fuente por la meta, para dar explicación o dar una dimensión de lo que este fenómeno significa para este argumentador, que no lo acepta bajo ningún punto de vista. La estrategia que llamamos narración se va a estructurar sobre la base de episodios. Como aquí se trata de una narración muy breve que formará parte de un párrafo dentro de un texto mayor, es decir, se integra al cuerpo de la argumentación, constará solamente de un episodio. Y reconocemos un episodio porque tiene que haber un marco que establezca el lugar o el tiempo y los protagonistas de esa narración. Y después habrá un suceso que se reconoce por la existencia de una complicación y de una resolución. En general, la complicación es el elemento valioso que se va a vincular con el argumento que el autor está tratando de defender. No nos olvidemos que no es una narración en sí misma, sino que es solo un episodio narrativo, por eso es breve, que está puesto al servicio de una idea. Nuevamente estamos frente a un caso particular que sirve para probar una idea más general que sería el núcleo del argumento. La narración utilizada como estrategia debe ser breve, debe introducir algún episodio, el relato de algún episodio que sirva para sustentar un argumento.
Este relato puede ser introducido por el propio argumentador o por un personaje o un protagonista de un hecho que narra una historia personal, como es el caso de este ejemplo que les presento aquí. Ese día me fui a trabajar y por la tarde sentimos el terremoto que había tenido su epicentro 180 kilómetros al noreste, en pleno Océano Pacífico. La tierra se movió como nunca antes se había movido. Enseguida llegó el tsunami y yo me fui como pude a mi casa. Pero en mi casa no había nadie. No estaban mi madre, mi esposa y mis 2 hijos varones. Entonces empezó la búsqueda desesperada. Aún no sabía que recuperaría a mi esposa y a mis hijos, pero que jamás volvería a ver a mi madre, relata conmovido un ciudadano japonés que perdió parte de su familia en el desastre nuclear de Fukushima. Deberíamos gritar bien fuerte pidiendo el cierre de las centrales nucleares, porque no podemos decir que queremos cuidar el planeta y a la vez producir una energía que pone en peligro la vida cada segundo que pasa. El núcleo del argumento es lo que está marcado en blanco. La narración sirve como un hecho ilustrativo para sustentar la fuerza de este argumento.